Buenas tardes, Omar. ¿Sí se escucha el audio? Sí, se escucha. Ah, gracias, Vero. Ok. Buenas tardes, Antonio. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por su puntualidad. Voy a esperar otros un par de minutos y empiezo yo. Bueno, son las 7:03. Voy a empezar la presentación. Muchísimas gracias nuevamente a los que ya se conectaron. La sesión no va a durar más de 40 minutos. Vamos a hacerla lo más ágil posible. Em, Cualquier duda o pregunta que tengan, siéntanse libre de abrir micrófono y preguntar. Entre más participen, mejor. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser los temas de motivación y sensopercepción. El tema es muy, muy grande, entonces vamos a andar revisando algunos conceptos básicos, vamos a ir tocando la superficie, voy a tratar de hablar lo menos sobre conceptos como que muy extraños, voy a tratar de hacerlo lo más este, entendible para todos, ¿no? Esto es para la licenciatura de psicología, entonces vamos a empezar. Muchas gracias. Nuestro primer tema es la motivación. Vamos a empezar con que la motivación se define como la energía que nos activa, nos mueve y nos orienta a nuestros actos hacia un objetivo en concreto. ¿Ok? Tenemos varios tipos de motivación. Por ejemplo, una categoría es dependiendo de cuál es su origen, que puede ser intrínseco y extrínseco. La parte intrínseca es decir que la motivación nace dentro de nosotros, son cosas que nos gusta o que sentimos y que provienen de nosotros, como la motivación de aprender algo nuevo, de leer un libro que nos gusta, algo, cosas así. La extrínseca es una motivación que proviene de un medio exterior, ¿no? Normalmente el ejemplo más clásico es voy a trabajar porque me pagan un muy buen sueldo, ¿no? Esa es una parte. También tenemos, de acuerdo al objetivo, que puede ser la motivación positiva, la motivación negativa. La parte positiva es, si yo tengo, no sé, si estudio, voy a conseguir más conocimiento y voy a tener un título que me puede dar algo extra. Eso es algo positivo. O una motivación negativa es
Por ejemplo, si no, sino como si veo algo que ya no, de comida, que ya no sirve, mejor la desecho y busco otra cosa que comer, ¿no? No necesariamente por ser algo negativo quiere decir que es algo malo, ¿no? Pues es una motivación que nos impulsa a hacer, que es negativa, pero que nos impulsa a hacer algo. Y también otro tipo de motivación es por las consecuencias, ¿no? Las consecuencias pueden ser personales o sociales. Personales son motivaciones, como lo hablé al principio, superarse, tener nuevos estudios, buscar hacer ejercicio, algo que nos beneficie a nosotros mismos. Y otra consecuencia es social, es decir, si no sé, me voy a inscribir a una carrera y voy a subir toda la información a mis redes sociales y voy a buscar que la mayor gente de mis, que me rodea o que está conectada a mis redes sociales les den like. Entonces, esa es una motivación social. ¿Ok? Bueno, pasamos al concepto del ascenso-percepción. Este se define como un proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos, para que esto se procese en nuestro cerebro y podamos generar una experiencia perceptiva consciente. ¿Ok? La palabra sensopercepción se nota que está formada por dos palabras, que la primera parte es senso, que habla, que proviene de los sentidos, ¿no? Normalmente conocemos todos los cinco sentidos que nos enseñan en la escuela, pero tenemos otros dos como la propiocepción y el vestibular. Eso los platicaremos más al rato. Aparte de senso, está la palabra percepción, que es la interpretación que le damos a la información que recibimos. ¿Ok? Un concepto muy importante dentro del ascenso percepción es el umbral sensorial. Esto se define como la cantidad más pequeña de estimulación que perciben nuestros sentidos y que la detectan, ¿no? Un ejemplo muy claro es, bueno, es que el ala de una mosca en nuestra piel no se siente, no la percibimos, ¿no? No la percibimos. En cambio, esa misma ala, si nos cayera de una distancia de una altura de 2 centímetros en la piel de nuestra mejilla, ahí sí lograríamos percibirla. Entonces, eso es el umbral sensorial. Hay muchas veces que decimos, ay, esta persona aguanta mucho el calor o y agarra las cosas calientes y no se quema, ¿no? Bueno, es porque su umbral sensorial en cuanto al calor es mucho más alto que el del normal de la gente. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar rápidamente de algunas, no todas, porque hay muchísimas, teorías de la motivación. La primera teoría que voy a mencionar es la teoría de la activación, la cual es, o arousal, ¿no? El arousal es la propiedad que le da energía a la motivación. De acuerdo a la teoría de la activación, existen 4 determinantes principales para el nivel de la activación, los cuales son los estímulos colativos, que son todo lo que nos está rodeando y que nos estimula a nuestros sentidos, ¿no? La otra son las propiedades afectivas de dichos estímulos, es decir, qué tanto eh, me, me afecta esa estimulación, ¿no? Que me produce una emoción, un sentimiento. La intensidad de esa estimulación, ¿eso qué quiere decir? Muchas veces, por ejemplo, tenemos hambre, ¿no? Y no hemos comido nada, entonces esa intensidad de comer es muy grande, entonces me motiva a salir y comprarme, no sé, unos tacos, ¿no? Pero, por ejemplo, acabo de comer mucho y paso por un puesto de tacos y a pesar de que me gustan los tacos, no tengo hambre. Entonces, esa intensidad hacia el taco y hacia querer comer tacos es menor. Ese es un ejemplo. Y el último determinante es las propiedades relacionadas con
la gratificación, la incomodidad o la estimulación interna. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo que yo busque comer unos tacos que me gusten mucho a, no sé, comer una ensalada de vegetales que no se me hace tan sabrosa, ¿no? Eso es una gratificación, ¿no? Bueno, la siguiente teoría es la teoría cognitivista, la cual habla sobre que toda la motivación proviene de nuestro cerebro, es el que procesa la información que recibe de todos los demás sistemas y que nos gobierna la conducta, ¿no? Poniendo en marcha o inhibiendo ciertas respuestas en función del significado que le damos a esa información. Algunos exponentes, por nombrar algunos nombres, apellidos, son Tolman, Weiner y Heider. Después tenemos la teoría psicoanalítica, que está basada en motivos y tendencias sexuales y de agresión. Su principal exponente es Freud, que probablemente lo hayan escuchado, y él dice que el comportamiento humano está direccionado en sus pulsiones básicas, ¿no? En sus más básicos deseos. Las emociones nacen por conflictos psicológicos profundos e inconscientes, y los deseos y las necesidades del individuo, así como sus prohibiciones sociales, dan lugar a cualquier tipo de emoción, principalmente ira, ansiedad, tristeza y miedo. Y el ser humano tiene una lucha por controlar esas emociones. ¿Ok? Eh, la siguiente teoría es la teoría de los incentivos, la cual habla que la motivación está relacionada con el nivel de valor que le da cada persona a los incentivos que obtendrá al experimentar cierta conducta o acción. Los incentivos no, pueden ser, de nuevo, intrínsecos o extrínsecos, y están involucrados la expectativa, perdón, el valor, el aprendizaje y la memoria. Voy a pasar a hacer una comparación muy rápida de estas cuatro teorías entre los temas de motivación y sensopercepción, porque estas teorías que hablaban mucho sobre motivación también están muy relacionadas con la sensopercepción. Por ejemplo, la activación es un proceso de activación que impulsa y dirige el comportamiento humano. Esa es la parte de la motivación. En sensopercepción, de acuerdo a la teoría de la activación, es un proceso de activación que permite al individuo detectar estímulos sensoriales, ¿no? Una es controlo comportamiento y en el otro detecto estímulos sensoriales, ¿no? En la motivación, el origen puede ser de tipo interno o externo. En la sensopercepción, el origen de la activación es 100% externo. No tiene nada que ver la parte interna. Los mecanismos utilizados para la teoría de la activación es la misma activación y la cognición, es decir, toda la parte cerebral. En la sensopercepción está utilizando todos los estímulos sensoriales y el sistema nervioso. En este caso, en la motivación, el nivel de activación puede ser regulado por el individuo y el medio ambiente que lo rodea, y en la sensopercepción no puede ser regulado, de acuerdo a esa teoría, porque es un proceso involuntario y automático. ¿Ok? La motivación, según la teoría de la activación, es afectada por el medio ambiente y las interacciones sociales, así como por el nivel de activación del individuo. La sensopercepción es estimulada y es afectada por los estímulos sensoriales que hay en el medio ambiente. Eh, Tomé a Tolman como exponente de la teoría cognitiva para hacer esta comparación entre motivación y sensopercepción. Eh, en motivación es un proceso cognitivo que, de acuerdo a esa teoría, que el individuo establece objetivos y elige comportamientos y realiza acciones para lograr dichos objetivos. La sensopercepción habla de un proceso cognitivo, nuevamente un proceso cerebral, en el cual el individuo construye una representación mental de la información sensorial del ambiente. ¿Ok? El origen, de acuerdo a la teoría cognitivista, de la motivación es interno o externo, y la sensopercepción nuevamente es un origen de tipo externo, es decir, el medio es el que rige el origen. Los mecanismos
para la motivación, de acuerdo a la teoría cognitiva, son la cognición, el aprendizaje y las necesidades. Y de acuerdo a la sensopercepción, los mecanismos utilizados son la percepción, la atención y la memoria, ¿no? La memoria aquí se menciona porque esta teoría dice, de acuerdo a las experiencias que va teniendo el ser humano desde su niñez, va recordando, ¿no? Esas percepciones y las reacciones. En cuanto a la motivación, el individuo regula la propia motivación de acuerdo a los objetivos y a los comportamientos y a la evaluación de los resultados. La sensopercepción es regulada por la atención y la memoria, ¿ok? Y puede ser influenciada por elementos emocionales y cognitivos. La teoría de la psicoanalítica de la motivación es, de acuerdo a la motivación, es el resultado de los impulsos y necesidades inconscientes del individuo que busca satisfacerlos. Sensopercepción es el resultado de la interacción entre los impulsos y necesidades inconscientes del individuo y la forma sensorial del ambiente. ¿Ok? La motivación es un proceso de origen interno y la sensopercepción es un proceso claramente externo. Su propósito para la motivación es satisfacer las necesidades inconscientes del individuo y la sensopercepción, el propósito es simplemente obtener información del medio ambiente para después satisfacer las necesidades. En este caso, para la motivación, los mecanismos involucrados son los impulsos y necesidades inconscientes y de defensas ante conflictos psicológicos. Para la sensopercepción, los mecanismos involucrados son la percepción, la atención y la memoria. La motivación está regulada, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, por mecanismos de defensa del individuo que lo protegen contra los conflictos psicológicos. Y la sensopercepción está influenciada por los mecanismos de defensa del individuo que pueden distorsionar la percepción de la información sensorial. Por último, la comparación de la teoría de incentivos. En cuanto a motivación, es el resultado de buscar recompensas y evitar castigos, ¿no? Los incentivos pueden ser internos o externos. La sensopercepción es el resultado de la búsqueda de información sensorial que pueda tener valor o relevancia para cualquier persona. Tanto la motivación y la sensopercepción se basan en un proceso de evaluación de origen externo. No tiene nada que ver la parte interna en esta teoría de incentivos. El objetivo de la motivación es lograr recompensas y evitar que los castigos, y en la sensopercepción su objetivo es obtener información relevante. En la motivación están involucrados la experiencia, el valor y el aprendizaje y la memoria, y en la sensopercepción está involucrado la percepción, la atención y la memoria. La motivación es regulada, según la teoría de los incentivos, por una evaluación que hace de los incentivos y del medio ambiente. Y en caso de la sensopercepción, es regulada por la atención del individuo y por la relevancia social que pueda percibir. El ambiente y las interacciones sociales que para la motivación están involucrados y pueden verse afectados, y así se afectan los incentivos. En cuanto a la sensopercepción, los estímulos sensoriales y del ambiente pueden influenciar, así como la relevancia de la información sensorial. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguimos? No, Ok. Em, Vamos a hablar ahora de la motivación hacia los logros. Nuevamente, voy a hablar solamente de 3 de las teorías que hay más, no son todas, y por el tiempo, pues bueno, me tomé la libertad de escoger para mí, las más relevantes. La teoría vamos a hablar primero sobre la teoría de la equidad de Adams. Esta teoría dice que nos comparamos siempre con los demás
y de acuerdo a esa comparación nos creamos una idea de lo que es justo y de lo que no. Y esa comparativa o esa valoración es lo que nos hace actuar o estar motivados hacia nuevas experiencias. Un ejemplo claro es, en cuanto a equidad, es que yo tengo un compañero de trabajo, prácticamente tenemos la misma, eh, el mismo trabajo, ¿no? Y yo siento que soy mejor que mi compañero y por eso yo tengo un aumento de sueldo, ¿no? Mi compañero eso lo puede considerar injusto y y puede caer o puede perder la motivación para hacer las cosas en la manera en la que lo está haciendo. ¿Ok? Y por eso esa motivación puede verse afectada, ¿no? O al contrario, puede decir, "Sas, yo estoy haciendo las cosas bien, quiero mejorar o voy a mejorar para que ahora a mí me den ese reconocimiento". ¿Ok? De la teoría de los tres factores de McKillen habla sobre que todas las personas actúan bajo la influencia de la satisfacción de la necesidad de tres factores. A ver, estaré haciendo una pregunta, voy a hacer una pausa. ¿A qué se debe que ok. Lulu nos pregunta que a qué se debe que la motivación disminuya en un momento. Ok, eh, pueden ser muchos factores, ¿no? Según la teoría de la equidad, tú hiciste un juicio de valor comparando con alguna otra cosa, ¿no? Entonces, si no obtienes los resultados que tú esperas, eh, disminuye tu motivación. En la teoría de los tres factores de McKillen, habla sobre la afiliación, el logro y el poder. ¿Qué pasa aquí? Es que si no obtienes tus metas, mm, no tienes la misma motivación, ¿no? Y por ejemplo, en la teoría de la expectativa de Atkinson, habla sobre que las expectativas, ¿no? Tú trabajaste muchísimo para obtener un aumento y no te lo dan a ti, se lo dan a tu compañero que no hizo nada. Entonces, en ese momento, tu motivación se ve influenciada, disminuye, ¿no? Pueden haber muchos otros factores, como puede ser cuestiones físicas. Por ejemplo, quiero hacer ejercicio, sé que me hace bien, pero hoy amanecí con mucha flojera, ¿no? Y es de tanta la flojera que la motivación se ve opacada o se ve disminuida. Entonces, a pesar de que sé que me hace bien, a pesar de que me gusta, mejor me quedo otro rato en la cama y no hago las cosas. No sé si contesté tu pregunta, Lulu. Ok. Bueno, eh, bueno, con la pregunta de Lulu prácticamente toqué las tres teorías. Pero bueno, la teoría de la expectativa de Atkinson dice que las personas toman decisiones de acuerdo a las diferentes opciones que pueden seleccionar. Y para seleccionar una opción, la evalúan de acuerdo al motivo, a la expectativa y al incentivo. El motivo es la razón por la cual tomar una cosa u otra. La expectativa es qué voy a lograr y el incentivo es, así que, ¿qué me espera? ¿No? Omar pregunta que de las tres teorías que estamos hablando ahorita, ¿cuál es la más recurrente? Híjole, yo creo que es una mezcla de las tres, ¿no? Por ejemplo, y depende mucho del tema, ¿no? Eh, Ejemplo, en la parte sentimental, cuando estás en un proceso de noviazgo, tú tienes muchas expectativas en relación a tu pareja, ¿no? Entonces, tu motivación sube o baja y yo creo que ahí se da mucho esta situación de la teoría de la expectativa de Atkinson, ¿no? Es qué motivos tengo o qué expectativa tengo o qué incentivos voy a lograr, ¿no?
En cuanto a cuestiones sociales, de pertenecer a un grupo, creo que la teoría de los tres factores de Maquillan es la que impera más en nosotros sobre este, a qué grupo de social quiero pertenecer, qué voy a tener, por qué me conviene más llevarme. En la escuela, por ejemplo, los niños son mucho, ¿no? Así me junto con la bolita de los galanes o de los inteligentes y qué voy a obtener, ¿no? Entonces, es mucho así. En los trabajos se da mucho esto de la teoría de la equidad de Adams, ¿no? Y más cuando trabajamos en un área donde tenemos otros compañeros que tienen el mismo conocimiento que nosotros, este, ¿qué tan motivado te da eso? Porque pues, si es el mismo trabajo, ¿por qué a mi compañero lo dejan salir antes y a mí no? Yo me tengo que quedar más tiempo y el otro no. Entonces, digo, es una mezcla, yo creo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Me voy a pasar a la siguiente porque si no, se nos van los temas. Ok, vamos a pasar a la agresión. Si ven, hace rato hablamos, cuando hablamos de Freud, hablamos de agresión. ¿Qué es? La agresión es el acto consciente de tener como fin el dañar a alguien más. Ok, vamos a tomar también, a ver, Toño nos dice que la motivación tiene mucho que ver con lo vivido. Exactamente, si ves en las teorías que mencioné hace rato, venía la parte de la memoria. Entonces, mucho tiene que ver cómo fuiste tú creciendo, aprendiendo desde tu infancia y sobre qué entorno estás viviendo o creciendo para cómo, cómo reflejar tu motivación. ¿Ok? Em, la violencia. La violencia es la acción, ¿no? O con el efecto de violentar o de violentarse. No solamente es hacia alguien más, también puedo tener violencia hacia mí mismo. ¿Y qué es la frustración? La frustración es un sentimiento de insatisfacción o fracaso. ¿Ok? Tenemos tres autores que hablan sobre la agresión. Uno es Watson, que dice que él explica que la agresión es algo aprendida por el entorno en el que nos desarrollamos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú creciste en una familia donde nunca había castigos, donde todo era bueno, era muy amorosa, normalmente dice esta teoría que no vas a conocer esa agresividad, ¿no? En cambio, si viviste en lo opuesto, en una familia que era violenta, que había agresiones físicas o verbales o emocionales, vas a tender a repetir esos patrones. ¿Ok? Eh, Freud dice que la frustración está generada por no alcanzar nuestras expectativas y que eso es lo que desencadena los actos agresivos. ¿Ok? Eh, es- por último, Simbrado nos comenta o nos dice que cualquier persona a la que se le da el poder va a desarrollar agresividad. Este psicólogo todavía vive, hizo un experimento en los años 70, 80 por ahí, donde en una universidad hizo que estudiantes representaran una cárcel. Todos eran estudiantes, todos eran personas normales, unos les dieron el papel de presos y otros el papel de los guardias. Y el experimento iba a durar 2 semanas, duró solamente una, porque en una semana todos los guardias, o los que representaban los guardias, se volvieron extremadamente violentos contra sus compañeros, ¿no? Entonces, eh, incluso el mismo Simbrado se dio cuenta de que había perdido objetividad en su experimento y que él se había vuelto parte del experimento, volviéndose como que el rector de esa prisión. Ok. Ah, vamos a hablar rápidamente sobre la emoción.
La emoción, de acuerdo con la teoría de James Lange, dice que es la sensación de todos los cambios corporales debido a la percepción de un estímulo, y los cambios viscerales son básicos en la emoción, ¿no? Él habla mucho de que nuestros órganos, nuestras vísceras, son los que controlan esas emociones. En algún momento fue una teoría bastante válida, pero tenían sus contrapropuestas porque decían, a ver, hay otras situaciones en donde las vísceras se comportan exactamente igual y no generan esas emociones. ¿Ok? Otra teoría es la teoría de Watson, la cual dice que la conducta precede a la emoción y que las emociones son simples reacciones corporales o estímulos físicos específicos. Él dice que hay 3 emociones básicas, que es el amor, la ira y el miedo, y también él dice las respuestas son viscerales, ¿no? La teoría de Cannon dice que todas las emociones provienen de los procesos cerebrales, las vísceras no tienen nada que ver, y entonces todo es cuestión cerebral, todo es como percibimos las cosas para que no tengamos cierta emoción. ¿Cuáles son las teorías contemporáneas de las emociones? Plutchik dice que las emociones no son buenas ni malas, per se, sino que son todas necesarias y presentan funciones básicas y específicas. ¿Ok? Él creó esta flor de colores y emociones donde tienen, hay, hay 8 emociones básicas y la mezcla entre esas emociones dan otras más, ¿no? Que esas son las compuestas. Hay emociones que son opuestas, como la alegría y la tristeza, y la intensidad, ¿no? Entre más cerca del círculo está, es más intenso, entre más alejado, el color disminuye y es no tan fuerte. Mandler opina que hay 3 componentes básicos para las emociones, que es la activación, la interpretación cognitiva y la conciencia. ¿Ok? La interacción de estos 3 genera la experiencia y la conducta emocional. La cognición tiene 2 papeles importantes, que es eh, un promotor del estado emocional y aparte se encarga de la interpretación y la evaluación de las emociones. Es muy importante el conocimiento previo, que es algo como lo que decía Toño hace rato, que mucho tiene que ver, ¿no? Cómo experimentamos cosas antes para ahora como las externamos, ¿no? Isar dice que expuso la teoría del feedback facial. ¿Esto qué quiere decir? Que todas nuestras emociones son representadas a través de nuestro rostro. Y estas emociones son iguales sin importar de qué país seas, sin importar tu raza, sin importar tu educación. Son básicas. Una persona que está feliz se le nota y no importa de dónde seas, tú lo puedes detectar. Lo mismo una persona que está triste, enojada, etcétera. ¿Ok? Ha habido estudios donde dicen, ok, esto se puede fingir, esto se puede inhibir o puedes tú controlar tus expresiones faciales, lo cual es muy cierto hoy en día. Vamos ahora a pasar rápidamente a lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está compuesto por fibras nerviosas en todo el cuerpo que canalizan al cerebro todas las sensaciones que percibe. ¿Ok? Se dividen en 2 sistemas, el simpático y el parasimpático, y que controlan. Este sistema nervioso autónomo es automático, ¿no? Nosotros no lo controlamos, simplemente el cuerpo reacciona ante una situación, ¿no? Y el sistema, los sistemas parasimpático y simpático son opuestos. Uno activa y el otro es el encargado de regular y regresar a un estado de armonía, ¿no? Ahí en la imagen se ven cómo están prácticamente la vista, la respiración, toda la parte la parte sexual, la parte del estómago, de intestinos, etcétera.
Entonces, esos son los, cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Ya casi terminamos la psicofísica. ¿Qué es la psicofísica? Es la ciencia que busca esclarecer las reglas que rigen las relaciones y las propiedades físicas de los estímulos con sus efectos psicológicos. Es decir, es un área de la psicología que busca encontrar la relación de los elementos físicos que percibimos con nuestros sentidos y los efectos que tienen en nuestra psique. Por último, casi, es los sentidos. Normalmente nos enseñas que tenemos 5 sentidos, pero realmente hoy se catalogan como hasta 11, que son la vista y la audición, esos están súper conocidos. Los cutáneos, que es, todo se rige con el tacto, pero el tacto puede ser por contacto, por presión, por frío, por calor y por dolor. Están los sentidos químicos, que es el olfato y el gusto, y los postulares, creo que estos son poco conocidos, que es el sinestésico y el vestibular. El sinestésico es el sentido que nos dice a nosotros cómo es que estamos ahora sí puestos, ¿no? A lo mejor ahorita todos nosotros estamos sentados, o habrá alguno que esté acostado y por eso no prendió su cámara, y nuestro cuerpo sabe en qué posición estamos. Estamos de costado, estamos de cabeza y no necesitamos ni de la vista, ni del oído, ni del tacto para sabernos en qué postura. Eso es el sinestésico. El vestibular es el que se encarga del equilibrio, ¿no? Muchas veces te dicen, es que se te inflamó el oído. Sí y no. Parte de todo nuestro sistema auditivo tiene unas partes que gestionan y que controlan todo lo que es el movimiento y el equilibrio. Eso sería todo. Prácticamente nos echamos este, todo el tiempo. Sé que es muy corto el tiempo que tenemos, y me fui ya en lo último, lo más rápido que se pueda, para cubrir. Hay muchos más temas que tienen que ver con motivación y senso-percepción. Muchísimas gracias por estar. Si tienen alguna pregunta o duda, tenemos, creo que, como 4 minutos todavía. Dice esto, creo. Si no, pues les agradezco a todos por su tiempo y nos estamos despidiendo. Lulú, ¿qué es mejor, la motivación o la disciplina? Híjole, pero son dos cosas completamente diferentes. Eh, para la disciplina puedes tenerla o puedes no tenerla. Motivación existe en todo. Todas las acciones que hacemos, Lulú, están motivadas por algo. Tienes sed, tomas agua. Algo te motivó a entrar a esta reunión. Eso no es cuestión de disciplina, ¿no? O sea, no hay una acción hecha por el ser humano que no